ya que estamos con las preguntas, hacemos un par de preguntas más. Porque está buenísimo esto de los sentimientos y las cosas de saber cómo otros se sienten. A ver, hago un par de preguntas más. ¿Cuántos, alguna vez hinchas de fútbol fanáticos, vieron salir campeón a su equipo? Acá lamentablemente los de Belgrano no participan. Yo vi campeón a Talleres. Yo también. Esa sensación de alegría. Argentina hace muchísimo que no sale campeón, así que también es como que nos olvidamos. No sé, ¿alguna vez no se tuvieron por ejemplo, un auto nuevo y sintieron esa sensación? No, nuevo, no 0 kilómetros, pero un auto que era nuevo para ustedes, esa sensación, ¿quién la vivió? Es hermoso, ¿no? Es hermoso sentir esa sensación. A ver, ¿cuántos de ustedes les dieron el trabajo que estaban buscando en algún momento? En el momento que más lo necesitaban. No se chupa media, Fran. ¿Se acuerdan ese momento del primer día? ¿Se acuerdan la emoción del primer día de trabajo? Esa emoción, mezcla de nerviosismo al palo. Yo recuerdo mi primer trabajo así formal, contratado. Tenía todos los nervios porque no sabía cómo iba a ser, qué me iban a pedir. Entonces esos nervios de empezar, y bueno, todos sabemos lo que se siente, porque compartimos esa experiencia. Ahora me gustaría continuar con esta dinámica y hacer algunas otras preguntas para las cuales se necesita sinceridad. No vamos a ahondar muchísimo más en una repregunta, pero me gustaría que hagamos esta dinámica para ver si compartimos otro tipo de sentimientos. ¿Cuántos se han sentido solos en algún momento desde que empezó la pandemia? ¿Hace falta que pongan sí o no? Eh, a ver, ¿qué otra pregunta? ¿Cuántos de ustedes sintieron que en algún momento nadie entendía lo que estaban viviendo? O sea, que podía venir, no sé, cualquier persona, pero que nadie iba a entender exactamente la situación en que estaban. Ahí Michi Vane pone, no, somos muchos. Pero ojo, me refiero a sentirse solos, no a estar solo, porque muchas veces estás con mucha gente y te sentís solo también, ¿no? A ver, ¿cuántas veces, quizás no necesariamente en el último tiempo, pero te sentiste decepcionadísimo con una persona muy cercana? Esas decepciones que generan mucho dolor. Yo digo que sí. Ahí respondió un 3-4, no vale. Hay que ser honestos en esto. Yo pongo que sí, me lo puse acá encima, no sé por qué no me lo puse acá. Me lo pongo acá. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, quizás esto a raíz de la pandemia. ¿Cuántos de ustedes sintieron que perdieron algo, esa sensación de pérdida, y puede ser una persona amada o alguna situación que no va a volver, y sintieron muchísima tristeza por eso? Fíjense, preguntamos solos, ¿cuántos sintieron dolor el último tiempo? Y está plagado el Zoom de respuestas sí. Fíjense, ¿no? Qué paradójica, muchos nos sentimos solos en distintos momentos, y si acá, entre todos los que dijimos que nos sentimos solos, miramos alrededor y casi la mayoría, no leí ningún no, quizás leí algún no, quizás había algún no, pero qué loco en que todos nos sentimos solos en algún momento del último tiempo. Es casi como dar vuelta, che, cuando vos estés solo yo estoy, cuando yo esté solo vos también estás. Eh, ¿Cuántos de ustedes se sienten o se sintieron frustrados por, por no poder salir adelante de alguna situación? Puede ser un hábito que cuesta mucho dejar, o una situación, no sé, de carácter por ahí, que somos, no sé, o escaparse de uno mismo. Yo también digo que sí. ¿Cuántos de ustedes, digamos desde que empezó la pandemia, hagámoslo así, cuántos de ustedes sintieron en un momento, no sé si se sintieron cercanos a una depresión? Digo cercanos porque la depresión tiene que ser diagnosticada y no me estoy metiendo al término médico, pero ¿cuántos sintieron en algún momento
que nada de lo que hacían valía la pena desde que empezó la pandemia ahora. Yo ya les conté que sí, en una charla les conté que sí. Así que, bueno, fíjense la cantidad de sís que hay. Hay también nos, obviamente. Les cuento una situación que hice esta dinámica en 4 o 5 lugares distintos y siempre me gustaba cerrar con una última pregunta, pero para esta pregunta hace falta muchísimo valor para responder, así que no es obligación responder a esta pregunta. Estaba en un congreso de jóvenes, eran más de 400 jóvenes, y se hizo esta pregunta. Después la hice en 2 campamentos más, un campamento de unos 120 jóvenes y otro, un campamento un poco más pequeño, que no sé si eran 50 chicos, pero haciendo esta dinámica me animé a preguntar cuántos habían estado luchando con ideas suicidas en el último tiempo. Para mi sorpresa, en el retiro de 400 jóvenes, se pararon 20. Se pararon en un auditorio de 400 jóvenes, 20 se pararon y dijeron, yo estoy luchando con eso. En el campamento, que eran un poco menos, se levantó el 20% de los chicos con esto. Y en el otro campamento se levantaron un 15% del auditorio, y esa situación rompe todo. Así que me animo a preguntarles, ¿cuántos de ustedes, no es obligación responder, si quieren y se animan a responder, bárbaro, han estado luchando en algún momento hasta con ideas suicidas, con idea de no vale la pena seguir para nada? Hay un par de sís, hay un par de nos. ¿A qué apunto con esta dinámica? Si ustedes se dan cuenta, en este mismo lugar hay muchas personas que en cada una de las preguntas que ustedes respondieron sí, pueden decirte la frase que titula esta charla. Pueden decirte, yo sé cómo vos te sentís, o cómo vos te estás sintiendo. Porque yo sé cómo vos te sentís, che, en soledad no vi ninguno, por ahí leí un no entre todos los que estamos. Pero en la soledad todos podemos decir, yo sé cómo vos te sentiste, o mucho más allá, yo sé cómo vos te sentís. Yo sé cómo te sentís. Eh, Muchas otras cosas, por ejemplo, decepcionado por alguien. Che, yo puedo decirte que yo sé cómo te sentís decepcionado. A mí me han decepcionado hasta en el último tiempo bastante fuerte, personas en las que había depositado mucha expectativa, porque el grado de cercanía muchas veces hace también al grado de decepción, ¿no? Las personas que más amás y que te decepcionan son las que más duelen, y vos creés que nadie te entiende. Pero acá hay un montón de personas que sí te entendemos. Yo sé cómo vos te sentís decepcionado. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo, o viví hace poco tiempo, lo que vos estás viviendo. Lo mismo, ¿cuántos de ustedes se sintieron incomprendidos? La mayoría dijo que sí. Hay algunos obviamente que dijeron que no. Pero entre los que dijeron que sí, hay muchos que comparten el sentimiento, que te pueden responder a esa pregunta. Yo sé cómo vos te sentís. Y ese es el tema que quiero que desarrollemos un poquitito hoy. Porque la semana pasada estamos dentro de una serie que titulamos Disponibles, en la cual en la primera charla hablamos de un Dios que es enorme, que es muy grande, pero que eso no lo impidió para estar disponibles, cercano a nosotros. Hablamos en la primera charla de eso. En la segunda charla hablamos de la compasión, de que estar disponibles para otros es amor en acción, es como la suma, amor más acciones igual compasión. Es no solo identificarse con la situación, sino involucrarse y hacer algo por esa situación. Y esta semana nos desafiamos, y varios de ustedes fueron respondiendo. Yo me sumo, yo hago mi feedback del desafío de la semana pasada. Un acto de amor sencillo: a unos amigos que tienen COVID, les llevamos comida y una torta hoy para que puedan comer. Un pequeño gesto de amor, pero también para decir yo soy parte de ese desafío. Pero muchas veces, para la compasión habíamos hablado la charla pasada, que hace falta empatía, que es mucho más que la empatía.
Pero hoy queremos dar ese paso previo y llenarnos de nafta, porque la nafta de la compasión es sentir lo mismo, es decirle al otro, yo sé cómo vos te sentís. Y muchas veces no dimensionamos el poder que tiene los sentimientos compartidos. Ya sean los positivos, como dijimos, pasar el olorcito auto nuevo, el hacer aceptar un trabajo, el aprobar un examen, esas cosas buenas que el que no... El que por ahí rindió un examen, por ahí nunca rindió un examen, no te entiende qué se siente. Pero esos sentimientos positivos, o muchas veces negativos, son los que más nos vinculan entre nosotros y más nos vinculan con las personas. Es el primer vínculo, porque para para la compasión llevar a la práctica, la nafta que necesita eso se llama empatía. La empatía básicamente es sentir o ponerte en los zapatos de la otra persona, es identificarte tanto con la otra persona que es por ahí ponerte en los zapatos, así se define prácticamente, en la práctica se dice que ser empático es ponerte en los zapatos del otro. Pero muchas veces no dimensionamos y no nos damos cuenta de lo poderoso que es sentir una misma cosa. Por ejemplo, ante una alegría, muchas veces lo que se nos dispara ante una alegría, no me digan que a veces no se dispara entre la alegría ajena a algún sentimiento raro, como envidia. Cuando a alguien le va mal, viste, le va bien, por ahí se te dispara. Entonces no estás sintiendo lo mismo que la otra persona, estás sintiendo lo opuesto. O por ahí, la alegría compartida multiplica la alegría, porque imagínate si a tu alegría o tus éxitos sumás la alegría de otros. Es como que se multiplica alegría genuina porque a otro le vaya bien, se multiplica la alegría y la felicidad en la vida propia. Y muchas veces, en situaciones en que el otro la está pasando mal, potenciamos o nos sentimos lo mismo y somos empáticos con esas situaciones, pero muchas otras, hay otro término que se llama apático, que es alejarme de ese sentimiento, porque muchas veces cuando a otro le está pasando mal, involucrarse en esa situación implica hacerse parte del dolor, animarse a sentir lo mismo en la otra persona, decirle yo sé cómo te estás sintiendo, porque me animo a sentir como vos estás sintiendo. Entonces eso muchas veces implica dolor, entonces muchas veces como mecanismo de defensa o para evitar esos dolores, porque vivimos en una sociedad que muchas veces nos enseña que el objetivo de la vida es ser felices y que cualquier cosa que no te haga feliz no sirve, cuando en realidad el dolor es una alerta para que algo anda mal y que hay que corregir. Entonces, ese involucramiento es una gran herramienta que tenemos para que otros estén disponibles para nosotros y para nosotros también estar disponibles para otros. ¿Alguna vez les pasó esta situación? No sé, a mí me pasó, por ejemplo, teniendo una charla con Sin y contándome algo que a ella realmente le preocupaba, estar escuchando, esto es muy, muy de hombre, estar escuchando, prestar atención y al momento de responder que se te haga una laguna mental. Es como cuando te pones a buscar la ropa y vos decís, che, buscá esta prenda y la buscás, le hablo a los hombres sobre todo, la buscás y no está. Pero viene la mujer y te la saca de enfrente tuyo, ¿no? Es como eso de muchas veces algo que a mí me pasa, de decir, che, quiero estar concentrado, pero si no vinculo con el sentimiento de la otra persona, muchas veces no termino logrando esa verdadera empatía. Me gustaría desarrollar un poquitito qué dice la Biblia sobre sentir lo mismo que otras personas. Porque la Biblia es un tema que lo repite muchas veces y se los voy a demostrar en el día de hoy, que repite muchas veces la idea de compartir sentimientos y del poder que tiene vincularnos hasta el fondo con la situación de otras personas. Filipenses 2 dice,
Ahí creo que la Sabri lo va a compartir por el chat. Filipenses 2 dice, así que, viene desarrollando, así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, esto es una figura del lenguaje que está usando, que está diciendo, está dando por sentado, se puede traducir como, ya que, como sucede que, como Cristo les da el poder para animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, o sea, como el amor nos impulsa a consolar a otros, que es justamente lo que hablábamos, consolar, acercarnos, si todos participamos del mismo espíritu y si tienen un corazón compasivo, se podría decir, ya que Dios, Jesús les dio el poder para animar a otros, nos impulsa a consolar a otros, participamos del mismo espíritu y tenemos un corazón compasivo, como sucede esto, compasión, lo que hablamos la semana pasada, como nos solidarizamos con el otro, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito, sintiendo una misma cosa. O sea, acá lo que la Biblia nos está diciendo es que aumentemos eso permitiéndonos sentir una misma cosa, teniendo un mismo propósito. La palabra empatía también habla de la misma pasión, de teniendo la misma pasión por las mismas cosas. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino sean humildes y cada uno considera a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Acá lo que está diciendo la Biblia, en uno de los pasajes que son más conocidos por ahí, porque después les voy a leer la segunda parte, pero está diciendo, como nosotros tenemos la posibilidad de consolar a otros, de estar cerca de otros, como tenemos un corazón compasivo, tenemos que animarnos a tener la misma pasión, a estar unidos por una misma pasión, pero unidos por un vínculo de saber exactamente cómo se siente la otra persona, teniendo un mismo sentir, un mismo sentimiento. Y esto no se repite solamente acá, sino que más adelante dice en Romanos 12:15, que es un versículo, una partecita de la Biblia, que después se las puedo compartir todas, o Sabri también lo tenés, que si lo puedes compartir. La Biblia dice, tira este desafío, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. No me digan que eso no es una invitación a decirle a otros, yo sé cómo vos te sentís. Esa es una invitación concreta, porque una cosa es simular el llanto y otra cosa es simular que te pones contento. Pero acá la invitación no es a simular alegría, es a compartir el sentimiento de la otra persona. Hay otro versículo en Hebreos 13 que dice que estaba hablando de los que le estaban pasando mal, que estaban siendo perseguidos por lo que pensaban, una persecución religiosa, ideológica que estaban viviendo, y el autor de Hebreos les dice, piensen cómo se sentirían ustedes si estuviesen en esa situación. Otra invitación a acercarnos y a sentir lo mismo que siente el otro. Y fíjense, hay otro pasaje, esto para que digan, che, está plagado de esta idea en la Biblia, por todos lados nos encontramos, que está en 1 Corintios 12, 25 y 26, se lo estamos compartiendo para que no se mareen de tanto buscar en la Biblia, pero dice que cada miembro del cuerpo de los creyentes se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. ¿Se entiende? Es esta invitación. Es esta invitación a estar tan unidos, tan vinculados entre nosotros, tan cercanos entre nosotros, tan disponibles entre nosotros, que sintamos una misma cosa. En la dinámica del principio, terminamos con la conclusión de que hay muchos sentimientos que por ahí uno cree que es el único que los está viviendo. Que por ahí uno cree que che, nadie me entiende. Pero hay un montón de sentimientos que todos hemos compartido o todos estamos compartiendo en este momento. Y por ahí cuando nosotros nos acercamos o nos ponemos disponibles para otros,
lo primero que tendemos a hacer, y yo me identifico, es tratar de solucionar el malestar de la otra persona. Dígame si eso no nos pasa, es, che, todo va a estar bien. No sé si alguna vez les dijeron algún tipo de ese tipo de aliento, todo va a estar bien o cuando estás bien ya se te va a pasar. A mí el profe mío de tenis siempre, ¿cómo andás? Bien, y me respondía, ya se te va a pasar. Lo hacía en modo de chiste, obviamente, pero me quedó ese saludo. Eh, o cuando estamos bien, también compartir. Eh, Muchas veces, cuando alguien está mal, o necesita una compañía especial, o necesita que lloremos con él, o lo acompañemos, eh, básicamente, ese mismo sentir es la respuesta que tenemos que dar a ese dolor. No tratar de hacer un atajo para decir, vas a salir adelante. Es cierto, hay un montón de situaciones de las que uno termina saliendo adelante. Y hay un montón de promesas en la Biblia que dicen que vamos a salir adelante. Hay un montón de promesas en la Biblia que dicen eso. Pero en el momento que duele o que estamos viviendo un sentimiento, por ahí lo peor que le podés decir a alguien que está dolido es, dale arriba, levante el ánimo. Porque eso no es sentir lo mismo. Eso es tratar de traer a la persona a una situación de otro sentimiento. ¿Me van siguiendo? Recuerdo que una vez compartí una charla parecida a esta, en un contexto, y yo les conté mi historia personal del momento en que yo sentí que sufrí más dolor. Que se las cuento. ¿Vieron esos momentos en que sentís que no hay un área que esté en paz en tu vida? Para mí fue un momento en el que fue una semana después más o menos que me enteré que habíamos perdido el segundo embarazo consecutivo con Sin. Eh, y eso fue una situación que nos generó muchísimo dolor a nosotros dos. Porque por ahí el que no lo atravesó no sabe cómo se siente justamente, pero el sentimiento de los proyectos que uno pone, de cómo acomoda, de cómo te cambia la vida solo con la noticia de que vas a tener un hijo, eso tirado para atrás se siente como una gran pérdida. Bueno, en ese contexto había una persona que nos había defraudado, en realidad más de una, pero nos defraudaron, habíamos sido, bueno, entre otras cosas, y una persona cercana que nos generó muchísimo dolor en lo personal. Y estábamos en esa situación de dolor en lo personal, de dolor con otras personas, nos sentíamos a morir y comparto esta charla en medio de ese dolor diciendo, che, hay otros que están en esta situación y con muchos pudimos unir en ese momento, con muchos podemos unir, pero me acuerdo exactamente bajar y que una persona me dice, quizás todo esto es para que puedas, y me trató de dar los por qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. ¿Alguna vez les pasó en alguna situación así que les han tratado de explicar por qué estaban viviendo lo que estaban viviendo? Hice la mejor cara de póker posible, tengo que reconocerlo, hice cara de póker como que sí, bárbaro, sentí totalmente lo contrario a lo que es estar siendo acompañado en una situación. En vez de decirme yo sé cómo vos te sentís, trató de encontrar los por qué. Y hay momentos en que nosotros tratamos de encontrar los por qué a las otras personas y creemos tener las respuestas a la otra persona cuando por ahí la única necesidad o la necesidad primera que tiene, porque después los por qué se siguen buscando. Yo todavía no entiendo los por qué me pasaron un montón de las cosas que me pasaron. Soy honesto. No entiendo los por qué. Y por ahí me vaya sin entender mucho de los por qué sucedieron todo lo que nos sucedió. Y por ahí otras cosas sí cobran sentido. Pero en el momento en que duele, porque se reconoce el dolor acá adentro, el momento en que duele o en el momento en que uno está mal, la respuesta que tenemos que dar a la otra persona es empatía, es ponernos en los zapatos del otro y mucho más allá de eso, es caminar con el otro en el dolor. Es compartir el sentimiento, es llegar a decirle en un momento, yo sé cómo te estás sintiendo, porque lo viví, porque lo estoy viviendo, o porque me comprometo tanto con vos que estoy dispuesto a acompañarte en esta situación. Hay un poder en eso, en llorar con los que lloran, en alegrarse con los que se alegran, en que con el que está dolido, hacer propio ese dolor, que como que te duela a vos la situación del otro, y con el que está pasándola bien, alegrarse y completar esa alegría con la alegría propia,
hay un poder que nos une y nos vincula como seres humanos como ningún otro, porque ¿con cuántas personas ustedes comparten ideas? Ideas políticas, ideas de fútbol. Por ahí en la cancha uno canta canciones con 40.000 personas y compartís la misma idea que querés que Talleres gane. Pero, pero con pocos te unís tanto como con los que te animás a sentir una misma cosa. Y te animás a involucrarte y nos animamos a involucrarnos en el mismo sentimiento, para poder decirle, yo sé cómo te sentís, che, yo sé cómo te sentís si hay algo que te cuesta, algo de tu carácter que te cuesta trabajar, algún hábito que te cuesta superar, yo sé lo que se siente, porque yo lucho también con hábitos por superar, con pruebas de mi carácter. Che, yo sé cómo vos estás, yo sé cómo te sentís, y yo sé que la respuesta a tu dolor en este momento es simplemente acompañarte, abrazarte y ser empático. Decir, che, yo estoy con vos, yo sé cómo vos estás, yo estoy disponible para vos y me animo a sentir una misma cosa. El pasaje que recién les leía de Filipenses continúa, esto continúa con una canción, que es una de las primeras canciones o un poema, porque en esa época no había mucha escritura y lectura. Entonces lo que hacían para acordarse de cosas fundamentales en la época en que se escribió la Biblia, lo que hacían una poesía o una canción que ayudaba a recordar. Y Filipenses 2, del 5 en adelante hasta el 11, es un poema que muchos creen que se cantaba para recordar la verdad de la respuesta de Dios ante el dolor, de la respuesta que hay que tener ante el dolor. No solo ante el dolor, sino de lo grande que es la respuesta de Dios a todo lo que necesitamos. Y dice 5, Filipenses 2, 5, dice, tengan unos con otros el mismo sentir que estuvo de quien está unido a Cristo Jesús. Hay otra traducción que dice, tengan ustedes el mismo sentir, el mismo modo de pensar que tuvo Jesús. Dice, el cual existía con el mismo ser de Dios, el cual tenía forma de Dios, y sin embargo no se aferró a ser igual a Dios. No tomó eso como una cosa a la que aferrarse, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre más. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que en el nombre concedido a Jesús se doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Acá lo que está diciendo, dice, tenés que tener la misma actitud, tenés que tener el mismo sentir. Antes nos había dicho, tienen que sentir lo mismo, estar unidos en un sentimiento con los pares, pero acá nos dice qué hizo Jesús para vincularse con nosotros. Porque para que conozcamos al verdadero Dios, Dios es una persona que siente. Jesús es Dios, a Dios lo podemos encontrar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y acá lo que hizo Dios para acercarse a nuestro dolor, a nuestros sentimientos, no es más ni menos que animarse a sentir la misma cosa. No sé si saben que una de las respuestas más asombrosas, bueno, en mi opinión y en la opinión de muchos, una de las respuestas más asombrosas de Dios al dolor, porque todos por ahí nos andan dando vueltas, ¿por qué hay dolor? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor? La respuesta que dio Dios al dolor es acercarse a sentir el mismo dolor que nosotros sentimos. Retomando mi anécdota, la que estaba ese día devastado, ese día que habíamos tenido pérdidas, que habíamos perdido relaciones muy cercanas por desilusión, que había enfermedad en mi familia, estaba mi mamá con cáncer. ¿Vieron cuando? Y yo me senté en el sillón del departamento, en ese momento vivía en Boulevard San Juan. Me senté en el departamento con Sin al lado, en un momento en que tenía más preguntas que ganas de seguir adelante, y me quedé callado y empecé adentro de mí a preguntarle, Jesús, Dios, ¿por qué me está pasando todo esto?
¿qué hice mal? ¿Viste? Porque la primera pregunta, lo que tratan de decirte es que estás pasándola mal porque hiciste algo mal. Y no, por ahí no, por ahí no. Y por ahí no es necesario buscar ese tipo de respuestas. Y yo sentí en mi corazón una voz profunda que me decía, yo sé cómo te estás sintiendo. Son esas experiencias de cercanía con el Señor que, que abruman, ¿viste? Esos momentos en que sentís que Dios está ahí respondiéndote a la pregunta que estabas haciendo. Entonces, yo lo que le pregunté en ese momento, ¿cómo me vas a decir que me entendés si vos no sabés lo que es perder un hijo? Y me quedé callado y mi cabeza inmediatamente me trajo a colación de que Dios entregó a su hijo, y no solo que me entiende, sino que lo entregó y sabe lo que es entregar un hijo. Entonces me empecé a quedar callado. Y digo, Dios, vos me entendés. Esto casi literal fue mi conversación, digamos. Dios, vos me entendés cuando de traición, ¿cómo me vas a decir que entendés traición? Y me acordé de la historia bueno, la historia de máxima traición, que es la de Judas, pero me acordé también cuando yo lo traicioné, cuando yo hice la mía y lo traicioné. Entonces me volví a quedar callado. Y ahí ya no hizo falta mucho más diálogo. Sentí que Dios estaba conmigo entendiéndome en lo que yo estaba sintiendo. Y a partir de ahí, mi experiencia con Dios es, cambió bastante, cambió radicalmente. Porque a partir de ahí yo no necesité hacer muchas más preguntas. Ya simplemente con la respuesta que recibí en ese momento, que es la que después me motivó a hacer esta charla. Es decir, che, yo viví esto, tenemos que saberlo todos. Tenemos que saber que Dios, ante nuestro dolor, ante nuestra alegría, Dios te responde, yo sé cómo vos te sentís. Como dijimos entre nosotros, sabemos la dinámica del principio para que se fueran sumando un toque tarde, hicimos un par de preguntas que eran sentimientos compartidos, soledad, alegría. Muchos de nosotros tenemos sentimientos compartidos y podemos decirnos uno a otro, yo sé cómo te sentís, pero el máximo ejemplo de empatía y el ejemplo que dice la Biblia que tenemos que seguir, tenemos que tener la misma actitud, el mismo sentir que tuvo Jesús, es el de acercarse y ser empático. Uno dice, ser empático es ponerse en los zapatos de la otra persona y caminar el camino junto con la otra persona. Dijimos eso hace un ratito. Jesús se puso los zapatos de un ser humano y dice acá que fue hasta la muerte de cruz, una muerte la más dolorosa de las torturas, dolor físico. Pero no solo físico, sino también el sentirse desamparado por Dios, porque si uno recorre la vida de Jesús, Jesús tuvo cada uno de los sentimientos humanos. Y ustedes me dicen, che, ¿no estarás exagerando? No, 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 no. Un segundito. La Biblia lo dice. La Biblia dice que Jesús tuvo todos y cada uno de los sentimientos humanos y sin embargo fue perfecto en su carácter. Dice, él mismo fue probado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que están siendo probados. Como él fue probado, bueno, pues ustedes digan, che, pero lo que me pasó a mí, ¿cómo sé que Jesús también lo vivió? Más adelante en Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos un modelo que seguir, que no pueda compadecerse, que no pueda sentir lo mismo que nosotros. No tenemos un sumo sacerdote así, sino tenemos uno que puede compadecerse de nuestras flaquezas, porque fue probado en todo, o sea, vivió todo, aunque sin pecado. Por ese mismo y exacto motivo, es que está la siguiente invitación. Acérquense confiadamente cuando necesiten ayuda al trono de la gracia y van a encontrar gracia y misericordia. Porque Dios se acercó en Jesús para sentir lo mismo que nosotros, nos entiende y nos tiende una mano para volver a acercarnos a Él.
Él nos entiende. Entonces, acércate confiadamente, que Dios te entiende cómo te estás sintiendo. Dios te entiende de lo que venís. Dios te entiende tus frustraciones, tus fracasos. Comparte tus alegrías, como el padre que ve a su hijo hacer algo bueno, y cuando tu hijo hace algo bueno y vos te alegrás, él comparte las alegrías. Él comparte, sabe exactamente cómo te sentís. Entonces, lo que yo quiero dejarles en este tiempo simplemente es la invitación a saberte que hay alguien que puede acompañarte en tu situación, y mucho más que eso, vos podés acompañar a otro en otra situación con la sola herramienta de la empatía. No necesitas tener las respuestas para todo lo que pasa. Creo que nadie las tiene. Yo ni siquiera tengo respuestas para muchos de mis propios procesos. Pero la respuesta que Dios dio a nuestro dolor fue acercarse, sentir lo mismo que nosotros, para que hoy pueda decirte, yo sé cómo vos te sentís. Yo sé exactamente cómo te estás sintiendo. No hay nada que una más que el sentimiento compartido, que las alegrías compartidas, que las frustraciones y las tristezas compartidas. No hay nada que una más que eso con otra persona y con una comunidad de fe. No hay nada que nos una más entre nosotros que saber que tenemos los mismos procesos, compartimos las mismas luchas muchas veces, compartimos nuestras mismas frustraciones, vivimos un montón de situaciones juntos y tenemos todos los recursos para salir adelante juntos, porque el recurso que se necesita es la nafta para la compasión, para involucrarse con otros, es la empatía. Es poder decir, yo quiero ponerme en tus zapatos y yo quiero caminar este camino con vos, el camino de la alegría, y ese compromiso se llama empatía. No es simpatía, empatía es adentro, es junto. Simpatía, viste, me genera simpatía. Empatía es meterte adentro de la situación. Y último detallito, antes de cerrar, y quiero compartirles una canción, último detalle. Empatía también es tener la misma pasión. Y muchas veces tenemos que aprender a rodearnos de gente que comparta la misma pasión que nosotros, para que nos motive a seguir adelante cuando falten las fuerzas. En este mismo texto decía, tengan la misma pasión. En otra traducción dice, sientan lo mismo, tengan un mismo propósito, una misma visión. Rodeémonos de gente que comparta nuestra misma pasión. Porque empatía se traduce también como pasión, sentimiento, pasión, que nos movilicen, nos muevan las mismas cosas, que nos muevan las mismas cosas. Hay un futuro lleno de esperanza, y para transitar hacia ese camino lleno de esperanza, lo tenemos, y tenemos la herramienta para hacerlo juntos. Y la herramienta es decir, yo sé cómo vos te sentís, yo quiero estar con vos, yo me involucro con vos, y yo también necesito que ustedes digan, che, Comar, yo sé cómo vos te sentís, estamos juntos, vamos juntos para adelante, nos apasionan las mismas cosas. Y con eso les aseguro que es el cóctel para que después la acción, porque hablamos de que la compasión es empatía más acción, que la compasión salga naturalmente y no sea un proceso en el cual nos tengamos que ir forzando, sino que compartir las alegrías, compartir toda nuestra vida juntos, decirnos yo sé cómo te sentís, es el camino a un futuro lleno de esperanza, es seguir los pasos de Jesús, es ver la vida desde otra perspectiva.